Hoy vamos a hablar acerca de lo que esta alabanza decía. La obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia y en la vida del mundo. Y vamos a ir a Juan 14, queridos hermanos, una vez más, pero déjenme decirle que la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia es diferente a la obra que hace el Espíritu Santo en el mundo. La obra del Espíritu Santo en el mundo es que Él trabaja convenciendo a los pecadores, a las personas que todavía no se han arrepentido, no han tenido una conciencia de pecado, que han ofendido a Dios. El trabajo que hace el Espíritu Santo es convencerlos de pecado, de justicia y de juicio, que necesitan arrepentirse de su pecado. Y como les he estado diciendo en otros anteriores, en otro tiempo, arrepentimiento no es solamente sentir un remordimiento. Arrepentimiento es sentir dolor en el corazón porque realmente hay conciencia de que hemos ofendido a Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo con el mundo. Traer revelación de pecado, de justicia porque debemos de entender que Dios es el único justo. De Dios depende o se desglosa toda justicia. Y de juicio porque es necesario que el mundo entienda que Dios va a juzgar el pecado, la rebelión, la anarquía en cada ser humano, en cada nación, en todo el mundo. Y la obra del Espíritu Santo en la iglesia es un poco distinto. Nos pastorea, nos guía. Nos dice qué es lo que debemos de hacer cuando entendemos, cuando el cristiano entiende por qué razón existe. Hace unos años atrás, yo hice una encuesta y con unos hermanos salimos afuera cuando era el tiempo, ¿verdad?, que uno podía hablar con las personas, ¿no? Ahorita en el tiempo las personas, usted se acerca y pareciera que estuviera, no sé, una cosa, ¿verdad? Se relaciona de otra manera la gente en el mundo, pero con la iglesia hay un espíritu que prácticamente opera y ha puesto a prueba a muchísima gente, ¿no? Ha puesto a prueba la vida de muchísimos cristianos hoy día. Estábamos haciendo una encuesta y en la encuesta yo había puesto algunas preguntas acerca de si creen en Dios, si creen en Jesús. Muchas de estas personas, pues, algunas de ellas, pues, decían, la mayoría, pues, no, por supuesto que creemos. Sí, pero ¿usted cree realmente en Jesucristo como Salvador del mundo a toda aquella persona que quiera arrepentirse de sus pecados? Algunos de ellos decían realmente que no, hermano. Otros decían, bueno, a mí me bautizaron pequeño, yo tengo y andaban su crucifijo aquí colgado, ¿no? Todavía andaban a un crucifijo clavado allí, ¿no? Como que Jesucristo estuviese clavado todavía en la cruz. No, Jesucristo resucitó al tercer día, ¿no? Eso fue. Otros pues andaban otro tipo de imágenes y decían, no, yo mi vida se la dediqué, o mi familia, a mis hijos, yo no sé, a fulana o sutana de tal. Y yo me pregunto, ¿qué tan ciego está el mundo? ¿Y qué trabajo, y realmente debemos darle crédito a quien lo merece realmente, qué trabajo más excelente el diablo ha hecho para encadenar a las personas, hermanos, para condenarlas al infierno? Porque recordemos una cosa, Jesucristo dijo que el infierno Dios lo había hecho para Satanás y sus ángeles. Pero toda aquella persona que le da la espalda al sacrificio del Hijo de Dios, indudablemente, pues, le va a hacer compañía, ¿no? No es algo que Dios quiere, que Dios aspira a que el ser humano, más bien eso es al contrario. Está lejos de Dios ese deseo. Pero la justicia de Dios dice que si su Hijo Jesucristo no paga la deuda de una persona porque la persona se arrepiente de sus pecados, entonces él mismo va a tener que. Y no hay nada dentro de ningún ser humano que pueda satisfacer la justicia de Dios. Solamente la persona del Hijo de Dios, que fue y es santo y sin mancha como un cordero, fue llevado al matadero, dice el profeta, ¿no? Y murió sin decir absolutamente nada.
Y en Juan 14, versículo número 15 en adelante, se nos narra la obra del Espíritu Santo, no solamente para la iglesia, sino que también para el mundo, y muchísimos otros pasajes, pero quiero que nos concentremos en esto. Y cuando comienza Jesucristo, dice, si me amáis. Yo le he enseñado anteriormente que hay las promesas de Dios, hay promesas de Dios que son condicionales y otras promesas que son incondicionales. Esta promesa, ¿cómo es? Condicional. ¿Cuál es la condición? Si amamos al Señor. Va a ser fácil entonces guardar, ¿qué cosa? Sus mandamientos. ¿Qué es lo que hace el ser humano, hermanos? Estar en expectativa del regreso de Cristo. Guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos, dijo él, no son, ¿cómo? Gravosos. No son pesados para nadie. Mis mandamientos, dijo Jesús, no son gravosos. Si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. El amor, como les decía, creo que fue la semana pasada, nos hace pecar y hacer algo malo en contra de alguien, ¿sí o no? El amor nos impulsa, nos impulsa no porque querramos, sino que porque hay una fuerza buena dentro de nosotros que nos hace hacer lo bueno, nos hace ser respetuosos. Los hijos honran a sus padres no porque los quieran obligar, sino que porque los aman. Los esposos nos amamos los unos a los otros porque nos respetamos los unos a los otros porque nos amamos, ¿sí o no? Si me amáis, dijo Jesús, entonces guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro, porque él mismo se nombraba a sí mismo, Jesús, como un consolador para nosotros. Y lo fue, ¿sí o no? Y lo sigue siendo, amén. Otro consolador con C mayúscula, para que esté con vosotros, ¿cuándo? Por un tiempo. Para siempre. Cuando vino el Espíritu Santo, hermanos, después de que Jesús ascendió al cielo, Él vino para quedarse. Esto es algo que yo a veces he platicado con algunos creyentes y hasta pastores. Hermanos que dicen, no, que el Espíritu Santo se va a ir en la gran tribulación. ¿Quién te ha dicho a ti eso? El Espíritu Santo vino para quedarse para siempre. Él no se va, ya no se va a ir. Él vino para poner su morada aquí en la tierra y aquí se quedó ya, para siempre. Él va a dirigir cada profecía bíblica, Él la tiene bajo control. Así que nadie como dijo el gran profeta Chespirito, ¿verdad? No tiemble nadie. Él está bajo control, Él tiene todo bajo control. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce. Háblale algo acerca del Espíritu de Dios a una persona que no se ha arrepentido todavía de sus pecados. No entiende. No entiende, no sabe de qué le estamos hablando. No. En cambio, aún en la vida de la iglesia, hermanos, muchísimos cristianos, hermanos, desconocen a la persona del Espíritu Santo. Lamentablemente. El Espíritu Santo, hermanos, te da poder para acercarte a Dios. Te da ese deseo de acercarte a Dios. Para alabar a Dios, para rendirte a Dios. Él es el que te da, te pone ese deseo en tu corazón. El Espíritu Santo, hermano, es el que hace todo en nosotros. Pero vosotros, refiriéndose a los cristianos, a los hijos de Dios, pero vosotros le conocéis. Porque mire, ¿por qué razón le conocemos? Porque mora con nosotros. Y estará en, la palabra en, es dentro de nosotros, dentro de la vida de cada creyente en Cristo Jesús. O sea, no está morando afuera, Él quiere morar y Él mora dentro de cada persona. Por ejemplo, hermanos, el Espíritu Santo cuando le obedecemos, el primer versículo número 15, si me amáis, nos impide, nos evita, mejor dicho, es aquella luz amarillita, ¿no? Y aún la roja. Es aquella luz amarillita antes de que cometamos pecado que se está alumbrando. Usted sabe la luz amarilla, no semáforo, ¿no? Usted le pregunta a muchísima gente cuando va manejando, ¿para qué es la luz amarilla? Para darle más duro al acelerador.
No, espérate, la luz amarilla no es para que le des más duro. La luz amarilla es para que te vayas deteniendo, chico. ¿Verdad? Y la luz roja para que, bueno, la luz roja es ti que me va a llegar a la casa. No, la luz roja significa es que no tienes más tiempo, te tienes que parar. Bueno, espiritualmente, hermanos, antes de que el ser humano peca, hay una lucecita en nuestra conciencia que nos está diciendo, oye, el camino que tomaste o que vas a tomar, una luz intermitente amarilla, oye, peligro, peligro, peligro. Eso es el Espíritu Santo en la vida de la persona. Y cuando tiene una luz roja así, fosforescente, y a todo meter, es que el Espíritu Santo está diciendo, oye, te dije que no lo hicieras. Pero déjame decirte una cosa, hermano, la maravillosa gracia de Dios. Y esto es lo que muchísimas personas, aún los religiosos, no lo entienden. Y la iglesia está llena de eso, lamentablemente. De que no entienden, queridos hermanos, que aún cuando hemos pecado, ¿qué es lo que dice el apóstol? Abogado tenemos para con el Padre. Aún cuando tenemos una luz roja así de grande dentro de nuestra frente. El Espíritu está diciendo, lo único que tienes que hacer es arrepentirte y apartarte. Es lo único que tienes que hacer. Miren qué bondadoso y misericordioso es Dios. Sí, no os dejaré huérfanos, no solamente porque mora en nosotros, y va a estar dentro de nosotros. Él dijo, Jesucristo dijo, no los voy a dejar huérfanos, yo me voy a ir, pero va a venir otro consolador para que esté con ustedes siempre. Siempre va a estar Él. En el versículo número 26, Él sigue hablando acerca de este maravilloso consolador, de esta maravillosa persona. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en el nombre de Cristo, en su nombre dice, en mi nombre dijo Jesús, Él os enseñará todas las cosas. Un gran maestro. No solamente Jesús es maestro de los maestros, sino el Espíritu Santo es un gran maestro. Dice, Él enviará en mi nombre y Él os enseñará. ¿Por qué Él tiene que enseñar? ¿Quién es enseñado, hermanos? El ignorante. Aquella persona que no sabe, ¿no? Es el que es ilustrado. Es el que es enseñado. Así que el Espíritu Santo nos va a enseñar porque Él es la persona adecuada, idónea. Es el Espíritu Santo de Dios. Enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Una pregunta. ¿Usted cree que los apóstoles, hermano, cada persona que escuchó a Jesús desde que comenzó su ministerio hasta que se elevó arriba en las nubes, cada enseñanza, cada palabra de Jesús, ¿usted cree que por sí mismo ellos lo hubieran recordado? ¿Cómo cree que los apóstoles escribieron los evangelios? ¿Cómo cree que cada uno de ellos, no solamente los apóstoles, cada seguidor de Jesús, tenía memoria de cada palabra que Jesús les enseñó? ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo, que les trajo a memoria todo lo que desde antes de la boda de Canaán hasta que Él fue levantado en el Gólgota. La otra porción bíblica está en Juan 16:17. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Cómo es posible? ¿Usted cambiaría algo nuevo por algo que ya conoce? Es bastante difícil, ¿no? Hay personas que se niegan al cambio. Hay personas que uno le dice, ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No, porque estamos acostumbrados a esto. Bueno, por supuesto que dejar la persona de Jesús no creo que haya sido fácil para los apóstoles, para cada seguidor de Cristo, ¿no? No ha de haber sido fácil, ¿verdad? Pero Él les dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, una vez más, con C mayúscula, no vendría a vosotros, más si me fuere, o lo enviaré. ¿Por qué razón? Porque la vida de los cristianos, hermanos, se estaba multiplicando. Jesús en su parte física, Él vino físicamente. Él podía estar en un solo lugar. Pero ahora, por medio del Espíritu Santo, Él puede estar en cada corazón de cada creyente, en todas partes del mundo, en cualquier parte del mundo. Dice, os vendré a vosotros, más si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga,
convencerá al mundo, este es el ministerio del Espíritu Santo con cada pecador no arrepentido. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Es necesario que el pecador entienda que ha ofendido a Dios. Que no es por medio de la Virgencita María, hermano, y hay que ser claros y honestos con esto. Porque la idolatría, hermano, ha ofendido tanto a Dios. Es algo que Dios aborrece tanto que está en el primer mandamiento. Está encerrado, hermano, dentro del primer mandamiento. Imagínense si no será tan importante que el diablo echó mano de esto para envolver a la raza humana y que la raza humana caminara en contra de Dios, hermano. ¿Qué tan horrendo y tan asquiento es para Dios la idolatría? Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. La razón por la cual Jesucristo vino a este mundo, hermanos, para que todo el mundo entienda y comprenda que no existe ninguna otra persona en el cual la persona pueda ser salva, excepto por la persona de Jesucristo, que fue el único, el santo, que pagó el precio total por cada pecado, por cada maldad originada en los abismos del infierno. Él lo cargó por nosotros y lo pagó dando su vida por nosotros. Así que de pecado por cuanto no creen en mí, esto es para el mundo. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Ah? ¿Por qué de justicia por cuanto voy al Padre? ¿Cómo? ¿Por qué debemos de seguir a Dios? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es interesante estas últimas palabras de Jesús. Versículo 11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Había muerto Jesús en ese momento por los pecados del mundo? No, todavía no había muerto. Pero el punto era encontrar a un ser humano como el primer Adán, sin pecado, que pudiera vivir entre la raza humana sin pecado. En medio de los pecadores, Él, pero sin pecado, Él se encontró en la persona de Jesús. Y el punto, como dice Pablo a la iglesia de Colosenses, capítulo 2, versículo 13 en adelante, era que había un acta que nos era contraria. Esa acta, queridos hermanos, es el documento, ¿cómo se llama? El título de propiedad que Dios le había dado a Adán de todo el mundo y todo lo que él había puesto en el mundo. Pero que cuando Adán pecó, según Pablo, es la transición comercial que se hacía anteriormente y posiblemente hoy día. Adán legalmente se la cedió al tentador, al diablo. Ahora, ¿cómo Dios podía regresar ese título de propiedad una vez más para un segundo Adán sin pecado? Excepto si se encontrara un segundo Adán sin relación, sin contaminación al pecado. Y cuando aparece el Hijo de Dios, justo, sin tacha, sin maldad, que fue pecado, dice que fue tentado en todo, dice la palabra, pero no se encontró en el pecado. Fue acusado por los religiosos de aquel entonces, porque siempre la religión le ha hecho un daño terrible a la iglesia. Fue acusado por los religiosos de su tiempo. Bueno, solamente se reúne con ladrones, pandilleros, prostitutas. Y la lista era larga, ¿no? Lo acusaban por eso. Pero él no se contaminaba, porque como les decía, creo que fue esta semana, lo acusaron también de que él con sus vestimentas reales, con sus vestimentas sacerdotales, iba a Jerusalén a ofrecer y de repente alguien lo tocaba. Alguien, ¿cómo se llama? Una persona enferma de su piel, leproso, una prostituta, o alguien lo tocaba y los sacerdotes, wow, ¿qué hace? Lo tocaron, ya no estás apto para ir a Jerusalén y ministrar. Ellos no entendían que la palabra de Dios es
incontaminable. La palabra de Dios no se puede contaminar. Como les decía esta semana, la palabra de Dios la leen y la tocan muchísimas personas y no se puede contaminar. Las naciones que han escogido y las personas que han escogido el socialismo, el comunismo para vivir o como una forma de vida para ellos, y cuando se les habla de la Biblia, como dijeron esta semana o la semana pasada, la persona que va como asistente por medio del Partido Demócrata, la palabra de Dios no le ha hecho un mal al mundo. La palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, le hace un bien al mundo. Pero cuando hay personas impías, depravadas, que prefieren hacer a un lado a Dios, bueno, comienzan entonces sus estados a sufrir y las personas a sufrir, porque sus gobernantes realmente dicen: no queremos nada con Dios, nos ha hecho un mal, más bien la iglesia cristiana ha sido un mal para nosotros. Entonces sus bosques comienzan a incendiarse, las familias comienzan a morir y comienza una serie de desastres, y ellos le atribuyen a un problema de calentamiento global. Posiblemente tendrá que ver, es posible tal vez que tenga que ver, pero la raíz del problema es espiritual. Las personas le dan la espalda a Dios, y cuando la persona le da la espalda a Dios, tiene que cosechar las consecuencias, hermanos, de su pecado, de su maldad. Hay muchos hoy día en la sociedad que quieren vivir sin Dios, sin que Dios lo dirija, sin que la iglesia le diga al gobierno o a los... porque los elegimos para que nos sirvan, ¿no? O sea, ese es el punto. Elegimos a un gobernante público porque debe de ser un servidor público. Y tiene que llevar una agenda para servirle al público. Supuestamente, para eso los elegimos. Pero no para que lleven una agenda personal, una agenda extraña. Y cuando estas personas se paran allá y dicen: queremos gobernarnos por nosotros mismos y no por Dios, indudablemente que esa nación, como dice la Biblia, va a tener sus consecuencias. Y bienaventurada la nación que escoge a Dios como su principal gobernante, dice la Biblia. Dice: así tengo muchas cosas que deciros, dice, pero ahora no la podéis sobrellevar. No la podéis sobrellevar. Y dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Pero ¿quién puede ser guiado? Solamente aquel que se deja ser guiado. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso que cuando un hijo de Dios, un cristiano, inspirado por Dios, dice: yo creo que debemos de prepararnos por esto y esto y esto. Y si está caminando con Dios, realmente, ¿qué palabra va a ser realmente? De verdad. Él me glorificará, dice, porque tomará de lo mío, dice Jesús. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber, lo hará saber. De todos los dones, hermanos, dados por Dios a la humanidad, resaltan dos, hermanos, que yo creo que nosotros como iglesia, como cristianos, debemos de exaltarlo, debemos de enorgullecernos con Dios, de agradecerle a Dios infinitamente. Hay dos que resaltan: el Hijo de Dios que Dios dio a la humanidad como ofrenda para toda la raza humana pecadora, y la presencia eterna, como decíamos, de la persona, no una fuerza activa como dicen algunos por ahí, no como la electricidad o el agua. Yo no sé de dónde sacaron esa tontería. No, es una persona. El Espíritu Santo es la persona menos conocida dentro de la iglesia, hermanos, hoy día. Muchos cristianos, hermanos,
se concentran tanto en su vida diaria que se desconcentran todo de buscar la llenura del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Por qué cree usted que la iglesia cristiana, hermano, está viviendo hoy día lo que está viviendo, hermanos? Herejías por todos lados. Y ha observado, la gente va, hermanos, por miles. Se dejan arrastrar por este tipo de cosas, no les predican la palabra de Dios, les predican filosofía, les predican humanismo secular, pero la persona no se da cuenta de qué es lo que están escuchando. Las personas están siendo confundidas en masas. Pero no es algo que nosotros, la iglesia del Señor, hermano, nos debe de extrañar. Porque ¿qué es lo que dijo Jesucristo en Lucas capítulo número 13? Muchos. ¿Qué cosa? Muchos van a ser los que van a pasar por la puerta ancha. Porque la puerta ancha, hermano, no te prohíbe nada, ¿me entiendes? No le prohíbe nada. Todo es accesible. Todo es permitido. Y hay muchísimos cristianos que piensan que pueden vivir la vida loca, ¿no? Y que Dios, pues, es un anciano. Porque algunas personas estas cuando leen, no, pero sí que la Biblia dice, mira, en el libro de Daniel, que dice que se sentó el anciano de días y que su cabellera blanca. Y comienzan a imaginarse a Dios, hermanos, como un hombre, como una persona que ya está cansado, ancianito, que ya no puede levantarse, que necesita un par de ángeles de cada lado para levantarse, para dar un paso, y que alguien necesita que le mueva la boca para pronunciar el nombre. No. Cuando la Biblia habla de eso, hermanos, está hablando, hermanos, de la inmensa sabiduría de Dios. No es que sea un ancianito. A Dios no tiene edad, hermano. Dios no tiene tiempo. El tiempo es para usted y para mí aquí. Dios no obra en eso, en él, ¿me entiende cómo es el asunto? Sí, dos personas maravillosas que Dios nos ha dado. La persona de Jesucristo, como ofrenda por el pecado de todo el mundo, para todo aquel que quiera acercarse a él. Y la persona del Espíritu Santo como consolador. Consolador es uno que está a tu lado, para guiarte, para revelarte la verdad, para recordarnos la voluntad de Dios en nosotros, ¿no? Es aquella persona que dice la Biblia que también nos imparte dones, hermanos, entre otras cosas. El Espíritu Santo, hermanos, tiene muchas funciones y actividades. Dirigió a la iglesia en el primer siglo. Aquellos primeros cristianos, hermanos, podrían haber desconocido totalmente a Pablo cuando Pablo se presentó. Pero ellos conocían muy bien a la persona del Espíritu Santo. Porque cuando Pablo comenzó a hablarles de Dios, de la palabra de Dios, hermanos, el Espíritu Santo les abrió el entendimiento y les hizo sentir que Pablo era uno de ellos. No es, hermanos, la iglesia de aquellos tiempos, hermanos, no fue dirigida, hermanos, por un ser humano que no sabía las cosas del presente en el futuro. Fue dirigida por una persona sobrenatural. No fue dirigida por una fuerza activa. Los apóstoles, los cristianos, no predicaban humanismo secular ni filosofías huecas. No predicaban acerca de la potencialidad del ser humano, ni de huecas sutilezas. La iglesia hacía énfasis, hermano, hace más de 2000 años, del poder de Dios en la vida de los seres humanos para cambiarlos, para transformarlos, para usarlos. Y hoy día también el Espíritu Santo sigue dirigiendo a su iglesia. Y déjeme hacer un paréntesis acá. Cuando hablo de su iglesia, y quiero que el término su iglesia usted lo vea bien grande, porque no todo lugar donde se dice iglesia es iglesia del Señor, hermano. Hay dos tipos de iglesias. La iglesia que Jesucristo levantó, Hechos 20:28, con su propia sangre. Y la iglesia que el diablo levantó para confundir a las personas y enviar a mucha gente al infierno.
Hay dos iglesias. Pero la iglesia de Jesucristo la dirige el Espíritu Santo de Dios. Comisionó en aquel entonces, y lo hace ahora, a hombres y mujeres a la misión del reino de Dios, hermanos. Dirigió a cada siervo de Cristo, hermanos, a proclamar las buenas nuevas de Dios por todas partes. Todo esto fue hecho por el Espíritu Santo. Quiero resaltar 5 cosas de la persona del Espíritu Santo. La primera es que la salvación es obra en el corazón para todas las personas por parte del Espíritu Santo, hermanos. Solamente cuando el Espíritu Santo le revela a la persona que es un pecador y que tiene necesidad de arrepentimiento, es que un convertimiento real, entonces lo estamos mirando. Pero cuando la persona masticando chicle o medio confundida por ahí, quiere repetir una oración solamente porque un predicador lo está repitiendo y piensa que va a alcanzar la salvación, por eso no, bájate de esa nube que no, y va a ser bien grande el porrazo que te vas a dar. No sucede porque repitamos una oración. No sucede tampoco porque pasemos al frente. Y esto no es que esté malo que la gente pase al frente, es más bien bueno. Pero no sucede porque pasemos al frente. No sucede porque imitemos una oración. No sucede, hermanos, porque tal vez alguien nos diga a nosotros, repite para que se te quede en la mente. Soy salvo. No. No es lavado cerebral, no es humanismo secular. Okay. El Espíritu Santo viene, según Juan 16, para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Todos, hermanos, tenemos una conciencia de Dios, ya sea que las personas lo quieran reconocer o que no lo quieran reconocer. Hoy día la mayoría que está en el mundo, hermanos, quiere autoindependizarse y vivir lejos de Dios, pensando que cada tarugada que ellos hacen les va a hacer mejores como personas o como nación. Toda persona, tiene una conciencia de Dios, ya sea entonces que lo admitan o que no. Pero cuando la persona, hermanos, aplica aquella conciencia de Dios para buscar las verdades eternas de Dios en su corazón, en su vida, el Espíritu de Dios es fiel, hermano. Le revela la necesidad de la persona que tiene de acercarse a Dios por medio de Jesucristo. Y toda persona, hermano, déjeme decir una cosa con relación al pecado. Le estaba diciendo el otro día la concupiscencia. La concupiscencia, hermanos, como le decía, es una fuerza que apareció cuando Adán y Eva pecaron. Se introdujo a la raza humana. No tiene nada que ver con el diablo, no tiene nada que ver con el mundo. El mundo y el diablo son dos enemigos que tenemos aparte. La concupiscencia es una fuerza que ha envenenado, ha enfermado a cada ser humano. Y es interna. Aparece o ha aparecido en la vida de cada ser humano. Esta fuerza, los teólogos se han quebrado la cabeza con ¿qué es la concupiscencia? ¿Por qué la Biblia habla de la fuerza? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede tentar a nadie, porque Él no es tentado por el mal, sino que cada uno es tentado de acuerdo a su propia. No está afuera, está adentro. A su propia concupiscencia, aquella fuerza, no es que nos impulsa a hacer lo bueno, sino que a pecar en contra de Dios. Es aquella fuerza que nos hace atractivo el pecado, que nos hace atrayente al pecado. ¿No se da cuenta, hermanos, que el ser humano, por naturaleza, somos atraídos por el pecado, por naturaleza? Porque ya traemos esa semilla que nuestros padres antiguos nos han heredado hasta la fecha de ahora. Usted véalo en la vida de un bebé, que es totalmente inocente conscientemente, pero que tiene ya esa naturaleza.
Usted le dice a un bebecito que está comenzando, no, ni a caminar, está todavía que no puede ni caminar. Usted está platicando con él y esto y lo otro, y él agarra alguna cosa y usted se la suelta y la vuelve a agarrar y usted se la quita. ¿Qué cosa es esto? Y uno dice, pero esta es una cosita que acaba de nacer, ¿cómo es posible que quiera imponérseme? Y los padres, la madre está ahí peleando. Y, oye, pero te estoy diciendo que no. No pronuncia una palabra, pero con su gesto te está diciendo que está disconforme con lo que tú quieres imponerle. Véalo unos meses después, cuando comienza a caminar. Usted le dice, mira, no vayas a tocar ese florero. Lo ve, si uno ve el florero y él en su mente dice, lo voy a tocar porque quiero saber por qué me está diciendo mi mamá que no lo tengo que tocar. Y si usted no lo quita, ese florero va a dejar de existir. Porque la fuerza interna que tenemos por naturaleza nos obliga, hermanos, a ver la desobediencia como algo atractivo. Por eso es que cuando se presenta la tentación, muchísimas veces, hermanos, le echamos culpa, hasta al diablo le echamos culpa. Y el diablo se presentó ante Dios y dice, tú sabes que yo no he meneado un dedo. Y es la fuerza aquella interna que tenemos. Por eso es que Pablo dice, no reina el pecado dentro de vosotros, de modo que lo obedezcáis conforme a sus concupiscencias. La concupiscencia es un problema, hermanos, que en la vida de cada cristiano, no vamos a hablar del mundo, vamos a hablar del cristiano. El mundo está perdido, el mundo está chicharrón, como dijo él. En la vida del cristiano, hermanos, la concupiscencia la tenemos que mantener, mire, a raya, vigilarla. Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo, chico, cuídate de ti mismo. Cuidado con lo que tú piensas, veas, sientas. Pásalo por el filtro de la palabra de Dios. Si pasa el filtro de la Biblia, entonces hazlo. Si no pasa, no lo hagas. No porque yo siento, no. El cristiano no debe de caminar porque sentimos. No porque mi corazón. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca del corazón, Jeremías? ¿Qué es lo que dice Dios? Perverso. El corazón. ¿Quién lo va a conocer más que yo? Dice Dios. Entonces no podemos caminar, hermanos, por nuestros pensamientos, por nuestras emociones o por nuestro corazón. Debemos de caminar por lo que dice la Biblia. Pero el pensamiento filosófico que se está enseñando hoy en muchísimos lugares es de que solamente tienes que creerlo, visualizarlo y confesarlo. ¿Dónde está esa tarugada en la Biblia? ¿Dónde está esa filosofía en la Biblia? Pero ese es el evangelio que se está predicando aquí. ¿Es dirigida esa iglesia por el Espíritu Santo de Dios? No es dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Esa es la iglesia falsa que el diablo levantó. Al principio lo levantó para inclinar a los seres humanos a la idolatría. Pero en eso le dio una media transformación. Y como dijo aquel en Miami, la iglesia que no esté bajo mi cobertura, los pastores se van a morir de coronavirus, dijo. ¿Quién le ha dicho a este baboso que la iglesia es dirigida por un mortal incircunciso? Pero son miles los que van por ahí. La naturaleza humana, hermano, aunque la naturaleza humana nos incline, hermanos, hacia el pecado, hacia la maldad, hacia desobedecer, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aunque por un momento la naturaleza humana nos haga olvidarnos del amor de Dios y nos desvíe a desobedecer un mandamiento de Dios, hermano, no podemos, cuando el Espíritu Santo nos dé la alerta, retrocedamos. Como me dijo aquel una vez, ¿no?
No, pastor, pero tú estás equivocado. El cristiano que viene al Señor no puede pecar. ¿De dónde tú sacaste eso tú? No, porque hay algunos hermanos que piensan que son extraterrestres, que nos pareciera que no vivieran aquí en este planeta, que vivieran en Marte, yo no sé, en Júpiter, yo no sé a dónde. Pero hay cristianos que piensan, hermanos, que nosotros debemos de vivir una vida perfecta. Cada uno de nosotros está llamado a vivir la mejor vida para el Señor. Esforzarnos cada día, hermanos, por ser mejor para el Señor. Y todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, debe ser guardado. Segundo, hermanos, una vez que somos salvos, le pertenecemos a Dios. El Espíritu Santo, hermanos, hace su morada en la vida de cada creyente, hermanos, sellándonos. Mire qué maravilloso es Dios, hermanos. Con la confirmación, con la certificación y seguridad, hermanos, de que la promesa de nuestro estado eterno como hijos de Dios está garantizada. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Gloria a Dios. Jesús dijo que Él enviará al Espíritu Santo para que fuera nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro guía. La palabra griega traducido como consolador, hermano, significa alguien que está llamado al estar al lado tuyo, al lado nuestro, con la idea de que nos anime, nos exhorta a esforzarnos mejor para vivir para el Señor. El Espíritu Santo toma residencia permanente en cada corazón de cada creyente, hermanos. En Romanos 8:9 dice la Biblia, hermanos, en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, la seguridad que nos da el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, hermanos, es que somos de Cristo. Somos de Cristo. Jesús envió el Espíritu Santo como una compensación por su ausencia, para llevar a cabo las funciones que Él hubiera hecho si hubiera permanecido físicamente con nosotros. Dios nos sella. Un sello nadie lo puede romper, hermano, solo el que la puso. Un sello nos garantiza de que somos de su propiedad. En Efesios 1:13, esta es maravillosa promesa de Dios, maravillosa palabra de Dios. Mire cómo dice la Biblia. En Él, en Cristo, ¿no? En Él también vosotros, cuando oísteis el mensaje de la verdad, el evangelio que os trajo la salvación. O sea, cuando escuchamos el evangelio, cuando la persona escucha el evangelio, se da cuenta que es un pecador que necesita de Dios. Dice, el evangelio que os trajo la salvación y lo creísteis, fuisteis marcados con el sello. Fuiste sellado, dice la Biblia, que es el Espíritu Santo que Dios prometió, las arras del Evangelio, lo que Él prometió. ¿Qué versículo es ese? Efesios 1:13 en adelante. Este garantiza nuestra herencia. Estoy leyendo una versión distinta tal vez a la que ustedes tienen. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. ¿Cuál es el propósito del sello? Que nos garantice que vamos a llegar un día a su presencia y que Él allá, el único que puede romper el sello va a ser Dios. Nadie más lo puede romper. Tercero, hermanos, el Espíritu Santo nos guiará y revelará toda la verdad, o toda verdad. La presencia del Espíritu Santo en nosotros nos permite comprender e interpretar la palabra de Dios. Jesucristo le dijo a los discípulos: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu de verdad, no el espíritu de confusión o de mentira, no. El Espíritu de verdad, está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo revela en nuestra mente todo el consejo de Dios. Cuando nosotros tenemos necesidad de algo, hermanos, ¿hago aquello o no hago aquello? Pero si usted se mantiene en comunión con Dios, ¿cuál va a ser la respuesta de Dios? Dios te va a dirigir lo que tienes que hacer. Dios nos va a dirigir. En cierta ocasión, un pastor dice que contaba este testimonio. Dice que la iglesia tenía necesidad de contratar a alguien dentro de la iglesia. Y aparecieron candidatos que llenaron las solicitudes y esto y lo otro. Y la mayoría de ellos pues no llenaban los requisitos que la iglesia había puesto, ¿no? Que tenía que llenar. Pero había una persona que llenaba todos los requisitos, todos,
los requisitos que la iglesia. Y aún hasta se excedía en algunos. Y cuando este pastor tomó aquella solicitud, porque es algo serio, ¿no? Contratar a alguien en la iglesia es algo bien delicado. Llevó y se arrodilló delante de Dios y le dijo: Señor, esta es la solicitud. Esta persona llena todos los requisitos, como tú verás. Y hasta algunos, mira, en este, y en este otro, y en este otro, hasta excede. Pero no me siento bien con esto. No tengo paz con esto. Señor, si esto viene, Señor, porque tal vez en mí hay algo, Señor, por favor, quítame esto. Pero si esto viene de ti, que no debemos de contratar a esta persona, Señor, por favor, ponle este mismo sentir a 1 o 2 personas más en la junta, en la iglesia. Y aparecieron algunos por allá y le dijeron: pastor, sí es cierto, mira, la persona esta, recibimos la copia que nos mandaste, pero no sé, pastor, no. ¿Qué tú crees? No, esto es por lo cual estoy orando. Sí, no va a ser entonces posible contratarla. El Espíritu Santo no guía. El Espíritu Santo funciona dentro de la iglesia. Esa es la guía fundamental que va delante de nosotros, mostrándonos el camino, removiendo obstáculos, abriendo el entendimiento y haciendo las cosas claras y evidentes para nosotros, hermanos. Él conduce o nos conduce por el camino que debemos andar. Una parte crucial de la verdad que el Espíritu Santo revela, es que Jesús es quien dijo ser, hermanos. En Juan 15:26, dice la Biblia: pero cuando venga el Consolador, hablando del Espíritu Santo, a quien yo os enviaré, dice Jesús, del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Se ha reunido tal vez alguna persona, ha tenido tal vez alguna conversación con alguna persona y de repente la conversación no iba dirigida en eso, pero de repente aquella persona le dice algo a usted que está conectado con la palabra de Dios y uno dice: wow, yo no lo había mirado de esa manera, pero gracias. Usted le da la gracia a la persona. ¿Por qué? Porque le dio el camino a seguir, la pauta a seguir del camino que se estaba desviando. Y añade en el versículo número 27: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. 2 personas. Cuando algunas religiones dicen que el Espíritu Santo no es una persona, aquí se nos habla de 2 personas. Solamente una persona da testimonio. El Espíritu Santo va a dar testimonio. En el versículo número 27 Jesucristo dice: y vosotros daréis también testimonio de mí. Hablando de nosotros como personas. El Espíritu Santo nos convence de la deidad y encarnación de Jesucristo, hermanos. En 1 Corintios 12:3 dice la Biblia: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu, y está en mayúscula, por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Por qué le llamamos Señor a Cristo? Por el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Por qué no podemos, dice, y nadie puede llamar Señor si no por el Espíritu Santo? Le llamamos y le decimos Señor a Jesús por el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo da gloria a Cristo en todas las cosas. En Juan 16:14 la Biblia dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, el Espíritu Santo te va a recordar, te va a enseñar, te va a recordar aquello que has estudiado, que has leído en la Biblia, ¿verdad? El Espíritu Santo no te va a recordar nada de lo que no hemos leído. Es importante leer la Biblia. Otra cuarta función es que nos concede dones. Es algo maravilloso el Espíritu Santo. En 1 Corintios 12, hermanos, vaya conmigo por favor allá. 1 Corintios 12 describe los dones espirituales otorgados a los creyentes para que podamos funcionar como el cuerpo de Cristo, como cuerpo de Cristo en todo el mundo, para el mundo, hermanos. Todos estos dones son dados por el Espíritu Santo para que podamos ser sus embajadores en el mundo, mostrando su gracia y glorificando. Hay dones que son dados por Cristo. Está en Efesios 4. Hay dones que han sido dados por el Padre. Está en Romanos 12.
Pero hay dones que son dados por el Espíritu Santo. En 1 Corintios 12 dice, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimientos de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros, miren qué tremendo, interpretación de lenguas. Pero todas estas maravillas las hace el Espíritu Santo repartiendo a cada uno según como nosotros querramos. ¿Según cómo? Según su voluntad, según su gracia. Hay personas que dicen, yo quisiera tener el don tal. Bueno, pídeselo al Espíritu Santo, ¿no? Si el Espíritu Santo está en su conocimiento infinito y sano, dártelo, te lo va a dar. Si no, confórmate con el don que tienes. Pero cada uno de nosotros, sin excepción, hermanos, es algo que debemos de entender, la iglesia debe entender. Cada uno de nosotros tiene uno o más dones. Cada uno. Y Dios espera que los pongamos al servicio de Dios. Y por último, quinto, el Espíritu Santo también funciona como el que produce el fruto en nuestras vidas, hermanos. El fruto. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, hermanos, Él comienza a obrar para cosechar su fruto en nuestra vida. ¿Cuál es el fruto? Gálatas 5, 22 al 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas, dice la Biblia, no hay ley. Y conocimiento, hermanos, de que el Espíritu Santo es Dios, puede hacer su residencia en nuestras vidas. Él lleva a cabo cada función en nosotros, en la vida de la iglesia, hermanos. Mora en la vida de la iglesia, en la vida del creyente para siempre. Y no nos dejará ni nos desamparará. Pero una advertencia, hermanos, para la vida de la iglesia. No podemos contristar al Espíritu Santo de Dios. No debemos de hacerlo. Y sacando las palabras del apóstol Juan, hermanos, cuando un cristiano peca, hermanos, es fácil. No dejemos trapos sucios. No dejemos comida en la mesa, en el piso. Vienen ratas, vienen cucarachas, vienen animales. Y después no hallamos para cómo aniquilar todo esto. En la vida del cristiano, hermanos, el pecado más o menos funciona más o menos similar. Yo no sé, me pareció haber escuchado que la cucaracha creo que es hasta inmortal, hasta la radiación. ¿Sí? ¿Verdad? Qué tremendo, qué animal más. No podemos contristar al Espíritu Santo de Dios. Y si hubieran pecados, hermanos, que se quieran agarrar a la vida como las cucarachas que se niegan a morir, hermanos, hay que cortarle la cabeza al pecado. O sea, espiritualmente, no que vaya ahora usted con otra cosa, ¿no? Cógelo por otro lado. Al pecado, hermanos, no podemos negociar con el pecado. El pecado es algo, hermanos, que nos exilia, que nos separa de Dios, que nos castra, nos vuelve sin fruto con Dios. El pecado es algo, hermanos, que no podemos negociar. Tan grave es el pecado, hermanos, que Dios lo miró, hermanos, tan seriamente. Y tuvo que mandar a lo que Él más amaba, a su Hijo Jesucristo, para que viniera a morir por nuestros pecados en este mundo. Y si Dios toma en serio el pecado, que Dios nos ayude, hermanos, a la vida de cada uno de nosotros, para que podamos mirar el pecado con los ojos con los cuales Dios lo ve. Y que si alguno hubiera pecado, como dice la Biblia, abogado tenemos. Acuérdate que hay un abogado allí que está bregando a tu favor, a nuestro favor. Está trabajando a favor tuyo. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo.
Arrepentimiento, hermanos, es un cheque en blanco que tenemos de parte de Dios. En la vida de cada cristiano, Dios puede pronunciar un juicio para una nación, para una ciudad, para una persona. Pero si la persona se arrepiente de todo su corazón, se arrepiente de todo su corazón, hermanos, Dios deja a un lado lo que Él ha pronunciado anteriormente. Así que el Espíritu Santo está para llenar tu vida, para consolarte, para dirigirte y hacernos ver el camino de Dios. Incline por favor su rostro, vamos a orar. Querido Dios y Padre Celestial, Señor, te amamos. Señor, te bendecimos. Agradecemos, oh buen Señor, la intervención, Señor, diaria en la vida de cada uno de nosotros, en la persona de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, llena la vida de tu iglesia, dirige a la vida de tu pueblo, provee la fuerza, el poder, la unción necesaria en la vida de tus siervos, en la vida de tu iglesia, la unción necesaria, buen Señor, para que podamos alumbrar en este mundo, Señor. Y ahora más que nunca, maravilloso Dios, Señor, ayúdanos a ser la luz que tú esperas que seamos en medio de cada situación extraña y adversa, buen Señor, que podamos vivir. Sabemos que tú tienes el control y que tú, Señor, has dicho que las puertas del infierno no van a prevalecer contra tu iglesia, porque con tu iglesia está siendo guiada, no por una fuerza extraña ni desconocida, sino por la persona maravillosa del Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos, gracias te damos, Señor, porque estás guiándonos, oh Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, por enviarlo. Gracias, buen Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos, oh buen Señor. Amén y amén.